el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, este versículo dice que tiene dos lugares. ¿Cuáles son estos dos lugares? Las tinieblas y el reino de su amado Hijo. Muy bien. El reino de las tinieblas. ¿Necesito silla ahí? ¿Mm? ¿Necesito silla? No, Ah, está bien. gracias. El reino de las tinieblas. ¿Y cuál es el otro lugar? El reino de su amado Hijo. El reino del Hijo. Bueno, entonces hay dos lugares, ¿viste? El reino de las tinieblas o imperio de las tinieblas, potestad de las tinieblas, y el reino del Hijo. Todas las personas del mundo, hay 7 billones de personas del mundo, ¿no? Todas las personas del mundo o están acá Bueno, entonces hay estos dos lugares, ¿no? La Biblia dice. Y las 7 billones de personas en el mundo o están acá o están acá. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Este versículo dice que Dios nos traslada de un lugar para el otro, ¿no? Bueno, ¿cómo hace Dios para trasladar un hombre de acá para acá? ¿Alguien quiere opinar? ¿Qué dice vos? ¿Cómo hace Dios para trasladar a alguien de acá para acá? Por el arrepentimiento. Por el arrepentimiento. Estamos cerca de la respuesta. San Mateo capítulo 7, versículo 13. O mejor, versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ah, entonces hay una puerta. ¿Viste que este versículo dice que hay una puerta? ¿Ah? ¿Viste? Y este versículo también dice que hay un camino. Por esta puerta Dios traslada al hombre de este lugar para este lugar. Y cuando el hombre pasa por esta puerta, entra en un camino. Y cuando está en este camino, va hacia una meta. Dice Filipenses 3:14. Por favor, ¿quién puede leer? Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. ¿Sí? Entonces, podemos hacer un resumen de todo esto con estas 3 etapas: puerta, camino y meta. ¿Viste que yo no saqué este dibujo de mi cabeza? Está escrito en la Biblia. Recién leemos.
La palabra dice que hay la potestad de las tinieblas. Y la palabra también dice que hay este lugar que se llama reino del Hijo de Dios, o de su Hijo amado. Y la palabra también dice que hay una puerta, y hay un camino y una meta. Y es por esta puerta que Dios traslada al hombre de este lugar para este lugar. Este lugar no es el infierno. Y este lugar no es el cielo. Son dos ambientes, ¿se dice ambientes? Sí. Son dos ambientes espirituales que todas las personas del mundo están en este ambiente o en este ambiente. Aunque los 7 billones de personas están en el mismo lugar geográfico o físico, espiritualmente están acá o están acá. Una familia puede vivir en una misma casa, pero el esposo está acá y la esposa está acá, aunque están viviendo en la misma casa. Si la esposa pasó por la puerta, ella está en el camino. Y el esposo, si no pasó por la puerta, está afuera. Bueno, a ver, ¿quiénes son los que están acá? Hay gente de todo tipo fuera, en la potestad de las tinieblas. Hay gente de todo tipo. Hay gente acá mentiroso, ladrón, que habla mala palabra, asesino. Hay trabajador honesto que paga sus cuentas. Hay acá juez, profesor, jugador de fútbol, cantante famoso, actor de Hollywood, doctores, evangélicos, católicos. Hay de todo acá afuera. Porque acá hay gente que practica malas obras y hay gente que practica buenas obras. Pero Marcio, estas buenas obras no pone esta persona dentro del camino. No pone. Lo que pone la gente dentro del camino es la puerta. Viste que la puerta es un punto de transición de un lugar para el otro. Para entrar en esta casa yo tuve que pasar por esta puerta. Para ir al baño yo necesito pasar por una puerta. Para entrar en el auto necesito pasar por una puerta. Y para uno entrar en el reino de Dios necesita pasar por una puerta. La puerta es la única cosa que pone la gente dentro de este camino, dentro de este reino. Es la única manera, no hay otra. A ver, hacer un seminario teológico por 5 años y salir un pastor formado, ¿pone la gente, este pastor dentro del camino? No. Porque lo que pone la gente dentro del camino es pasar por la puerta, no es hacer seminario teológico. Hacer posgrado y ser doctor o maestro también no pone nadie dentro del camino. Lo único que pone es la puerta. Es el punto de transición de la potestad de las tinieblas para el reino del Hijo. ¿Viste que esta puerta no es una puerta de una institución evangélica, religiosa o católica? Es una puerta del reino del Hijo de Dios. No es una puerta física, es una puerta espiritual para entrar en este reino espiritual.
Márcio, nosotros nacemos acá, sí. Una nena que nace hoy, nace acá afuera. Ah, pero ese si tiene 6 meses de vida y muere, ¿va a dónde? ¿Al cielo o al infierno? No sé, Dios sabe. Dios es el que sabe. Lo que yo sé es que todos nosotros nacemos en la potestad de las tinieblas. Esto sé. ¿Cómo sé? Porque está escrito. ¿En dónde? Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Quién puede leer? Por favor. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este versículo dice que por un solo hombre entró el pecado en el mundo y este pecado pasó a todos. ¿Qué hombre es este? Adán. Entonces, Adán cometió un pecado y este pecado pasó como herencia para todos los hombres de la tierra. Ya vamos a ver qué pecado fue. Un versículo más que dice que nosotros estamos acá. Salmo capítulo 51, versículo 5. ¿Quién puede leer, por favor? ¿Qué dice? Sí. Sí. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En pecado me concebió mi madre. O sea, nosotros nacemos en pecado desde el vientre de la madre. Salmo 58, versículo 3. ¿Quién puede leer, por favor? ¿Salmo qué? 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz y se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Desde que nacieron, se apartaron desde la matriz del vientre de la mamá. O sea, la gente nace acá en pecado porque recibió esto como herencia de Adán. Adán cometió un pecado y puso toda la humanidad en el oscuro. Es como si fuera que Adán cerró la luz y todos quedamos en el oscuro. Esto hizo Adán. Bueno, ¿qué pecado grave cometió Adán? Que arruinó todo. Qué pecado grave, ¿no? ¿Qué pecado fue este? Obediencia. Desobediencia. Este es el pecado. Adán habló mentira. No. El pecado de Adán fue hablar una mala palabra. No. Él robó, No. mató, tomó drogas. No hizo nada de estas cosas. Cometió fornicación, adulteró. ¿Qué hizo Adán? Desobedeció. Y este es el pecado. Entonces pecado es todo tipo de desobediencia a la voluntad de Dios. Esto se caracteriza como pecado. Robar no es pecado por sí solo. Es pecado porque Dios mandó no robar. Por eso es pecado. Matar no es pecado por sí solo. Es pecado porque Dios mandó no matar. Pecado es todo
lo que es desobediencia a la voluntad de Dios. Esto es pecado. Rebeldía. Rebeldía. ¿Cómo fue esto? Dios puso un árbol en el huerto del Edén y dijo: Adán, yo soy tu Dios, tu creador, tu padre. Yo sé lo que es mejor para vos. Y te doy una orden: no comas, no toques en este árbol. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? Tocó y comió. Y Eva también. Cuando Dios preguntó a Adán: ¿comiste del árbol que te mandé que no comiera? Que no comiera. Sí. Que no comiera. Que no comieses. ¿Qué dijo Adán a esta pregunta de Dios? O mejor, ¿por qué preguntó Dios para Adán? ¿Por qué preguntó Dios para Adán si él había comido este árbol, si Dios sabe todas las cosas? ¿Por qué preguntó? ¿Quién sabe? Tal vez para que lo reconozca. Así es. Muy bien. Spider-Man. Así es. Porque era la Ya, oportunidad ven al frente. de Adán reconocer Cristian, ven que al había cometido pecado. Lo que Adán tenía que hacer era esto. ¿Qué hice? Yo he cometido pecado. Dios, perdón, por favor. Yo te desobedecí. Era esto lo que tenía que hacer Adán. ¿Pero qué hizo Adán? Se ocultó. Y echó la culpa en Eva. Fue la esposa que me diste. Ella me dio el fruto y lo comí. Lo echó la culpa. Y yo he hecho la culpa a la serpiente. Y cuando Dios preguntó a Eva, Eva dijo: fue el diablo. Él me engañó y yo comí. Fue la serpiente. O sea, echó la culpa, no asumió la responsabilidad. ¿Se parece con el ser humano? Esto, muy parecido con el ser humano de hoy día, ¿no? Echamos la culpa, no asumimos la responsabilidad. Por eso Dios preguntó a Adán si él había comido y había desobedecido. Era la oportunidad para reconocer su pecado. Pero Adán no reconoció su pecado. Y este pecado pasó como herencia a todos los hombres. Y puso toda la humanidad en la potestad de las tinieblas. Bueno, pero Dios puso una puerta para que el hombre pueda ser trasladado para dentro del camino. Ahora se queda flotando una pregunta, ¿no? ¿Cómo hace para pasar por esta puerta? Porque es la solución. La solución del hombre caído en pecado es pasar por la puerta. Porque esta puerta lo va a salvar. ¿Salvar? Sí. Lo va a salvar. Esto dice San Juan capítulo 10, versículo 9. ¿Quién puede leer? Por favor. Yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo. Ahí está. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Así es. Ah, entonces ser salvo no es ir al cielo, es pasar por la puerta. Salvación no es ir al cielo, salvación es pasar por la puerta. Yo soy la puerta, el que pasa por mí será salvo. Jesús es la puerta y el que pasa por la puerta es salvo.
Bueno, ¿cómo se hace para pasar por la puerta? Esta respuesta está en Hechos, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pero en este momento, ¿dónde estaba Jesús? Ya se había ido al cielo. Y los discípulos se quedaron todos juntos en un determinado lugar. ¿Sí? ¿Me explico? Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y entonces, este evento que sucedió llamó la atención de todas las personas que estaban en Jerusalén. Y la gente empezó a criticar. Mira el versículo 13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, se están borrachos. Esto dijeron, porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Y la gente empezó a criticar, diciendo que ellos estaban borrachos. Bueno, ¿qué sucedió? Se levantó Pedro, mira el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Entonces Pedro empezó a predicar el Evangelio. Y el mensaje de Pedro se va hasta el versículo 36. Y en el versículo 37, la gente que escuchó la predicación del Evangelio tuvo una reacción. Y en el versículo 37 dice cuál fue la reacción de la gente. Mira lo que está escrito en versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y en el versículo 38, Pedro responde lo que tienen que hacer. Mira el versículo 38. Pedro les dijo, acepten a Jesús como único y suficiente Salvador y seréis salvos. ¿Amén? ¿Por qué amén? No. ¿Qué está escrito en el versículo 38? Arrepentidos. Como unos ovejitos también. Creo que no había equivocado de página. Mira, escúchame. Entonces, en la iglesia primitiva, la gente que se convertía no aceptaba a Jesús como único y suficiente Salvador. Ellos se arrepentían, eran bautizados y recibían el Espíritu Santo. Esto hacía la iglesia primitiva. Mira el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es. Así se hace discípulos. Entonces, si entra alguien acá en la puerta ahora y nos dice así,
yo quiero ser un discípulo de Jesús, ¿qué vamos a decir a ellos? A él. Que acepte a Jesús como Salvador. No, por favor, te agarro el cuello. Vamos a decir lo que está escrito en la Biblia. Que él tiene que arrepentirse Bautizarse. y recibir el Espíritu Santo. Esta es la puerta. ¿Viste que la puerta tiene 3 marcos? La puerta del reino de Dios también tiene 3 marcos: arrepentimiento, bautismo y don del Espíritu Santo. Así se hace un discípulo. Entonces, si vos estás predicando el Evangelio para tu primo, tu tío, tu amigo en la escuela o en el trabajo, y esta persona te pregunta así: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué vas a responder? Arrepiente, bautízate y recibirás. Aleluya. Así es. Amén. Así se hace un discípulo. O sea, tenemos que llevar a la persona hasta la puerta para que ella pueda arrepentirse, ser bautizada y recibir el Espíritu Santo. Y así convertirse en un discípulo y entrar en el camino. Fue justo lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 28, de 18 hacia 20. Id, haced discípulos. ¿Cómo? Bautizando. Bautizando, puerta. Y después enseñando a que guarden camino. Así se hace un discípulo. Cuando predicamos el Evangelio para la gente, tenemos que enseñarle que hay una puerta de entrada para el reino de Dios. Que ella nació acá en pecado porque recibió de herencia de Adán. Y para nacer de nuevo, hace falta arrepentirse, ser bautizado y recibir el Espíritu Santo. Amén. Así es. Bueno, lo que es arrepentimiento. Si el primer marco de la puerta es arrepentimiento, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué dices tú? ¿Qué es arrepentimiento? A ver. Reconocer nuestros pecados. Reconocer nuestros pecados. En el Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento significa cambio de actitud, que viene por reconocer que somos pecadores. Entonces, arrepentimiento no es cuando lloras, es cuando cambias. Porque arrepentimiento es cambio de actitud. Alguien puede llorar sin arrepentirse. Y alguien puede arrepentirse sin llorar. Porque arrepentimiento es cambio. Bueno, Marcio, lo que tiene que cambiar es el gobierno de la vida. Porque el pecado fue una desobediencia a la voluntad de Dios. O sea, yo ahora decido lo que puedo y lo que no puedo hacer. Yo estoy ahora en el gobierno de mi propia vida. Yo soy mi Señor. Esto es el pecado. Y el arrepentimiento desemboca ¿Sí? desemboca en un encuentro con el señorío de Cristo. El señorío de Cristo tiene todo que ver con el arrepentimiento. Ahí viene la revelación que Jesucristo es el Señor. Romanos capítulo 10, versículo 9.
Alguien, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, este versículo dice, si confesares a Jesús como tu Salvador y creer que Él resucitó, serás salvo. ¿Es esto? No, no es esto. ¿Qué está escrito? Que Jesucristo es el Señor. Entonces la palabra de Dios no me está mandando confesar a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Está mandando confesar a Jesucristo como Señor. Qué diferente. Márcio, pero esto es uno versículo solo. Bueno, vamos a leer más. Filipenses capítulo 2, versículo 11. ¿Quién puede leer, por favor? Filipenses capítulo 2, versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Mira, entonces, este versículo está hablando así. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Salvador. ¿No es esto? No, no es esto. ¿Qué está escrito? Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No dice Salvador. Qué diferente. Romanos capítulo 14, versículo 9. Alguien, por favor. Romanos 14, 9. Romanos 14, 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Wow. Entonces, este versículo nos está hablando esto. ¿Para qué Jesús murió y resucitó? ¿Para qué? Para ser Señor. Para ser Señor. No es para ser Salvador. Para ser Señor. ¿De quién? De los vivos. De los vivos y de los muertos. ¿Quién está vivo acá? Todos nosotros. Entonces es para ser nuestro Señor. Por eso murió y resucitó. 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Por favor, alguien. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo está hablando su mensaje, su predicación. Él dice, nosotros no predicamos a nosotros mismos, pero predicamos a Jesús como Señor. Entonces Pablo presentaba a Jesucristo como Señor. ¿Viste cuántos versículos? No es un detalle menor. Me parece que tenemos que hacer una desintoxicación de la tradición evangélica que se metió en nuestra cabeza. Porque Dios manda que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Bueno, Márcio, pero la Biblia no dice que Jesucristo es el Salvador. Sí dice. Pero ¿cuál es la condición bíblica para que este Salvador me salve?
que yo lo acepte como mi Señor. Si Jesús es mi Señor, al final Él me salva. Jesús no salva a nadie de quien Él no es Señor. ¿Me explico? Ahora, confesar a Jesús como Señor no se resume a un momento antes de ser bautizado. Confesar a Jesucristo como Señor desemboca en un estilo de vida. No se resume a un momento. O sea, si yo reconozco y acepto que Jesucristo sea mi Señor, Él va a ser Señor de toda mi vida en el camino, de todos mis días y mis años en la tierra. Esto es decir, Jesucristo es el Señor. El arrepentimiento desemboca en un compromiso en obedecer y someterse al señorío de Cristo. El arrepentimiento desemboca en honrar la autoridad de Cristo como Señor. Ahora, es diferente relacionarse con el Salvador y relacionarse con el Señor, porque el Salvador es el que me salva, que perdona mis pecados, que me lleva al cielo, que me da la salvación, me da paz. Este es mi Salvador, lo que me da los beneficios de la salvación. Pero mi Señor es el dueño de mi vida y yo soy siervo. Ahora yo no hago más lo que me da la gana, lo que se me da la gana. Porque ahora Jesucristo es Señor de mi vida. Él es mi dueño, máxima autoridad. Él es mi amo. Y ahí entra la cruz. Porque Jesús dijo así: el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es esto, Márcio? Por ejemplo, yo tengo ganas de cometer pecado, pero Jesucristo, el Señor, no se agrada de esto. Entonces, ¿qué hago yo? Me niego, tomo mi cruz y obedezco su voluntad. Yo voy a hablar un poco sobre esto en el camino. Pero ahí entra la cruz. Viste que tenemos que predicar un evangelio completo. Y a veces me parece que hace falta reevangelizar la iglesia. Porque tenemos que recibir el evangelio verdadero que presenta a Jesucristo como Señor y como consecuencia de esto, nuestro Salvador. Porque hay una condición bíblica para que este Salvador me salve. Él tiene que ser Señor de toda mi vida. No es una declaración antes de ser bautizado, es un estilo de vida. Ahora cambié el estilo de vida. Ahora entré en un reino en donde el Rey es Jesucristo. Y para yo caminar y mantenerme en este lugar, yo tengo que obedecer sus criterios, sus principios, sus mandamientos. Porque este lugar, el Rey es Jesucristo. No manda el hombre. El que manda en este lugar es Jesús, el que manda. Y el que quiere caminar por acá tiene que someterse a sus principios, a su palabra, a su voluntad. Amén. Esto es el reino de Dios, ¿viste? Es un ambiente espiritual, no es una institución evangélica.
con CNPJ, ya decimos en Brasil, el registro de la empresa. La persona física tiene DNI y la persona jurídica tiene RUT. RUT. Sí. Este ambiente no tiene RUT, no tiene cartel, no tiene nombre. Tiene un Señor y tiene los siervos, los discípulos. Esto tiene en este ambiente. Esto es el reino de Dios. No tiene nada que ver con RUT, cartel, institución física, edificio material. Esta puerta es una puerta espiritual. Este camino es un camino espiritual. Esta meta es una meta espiritual. Yo soy guiado acá por un espíritu, el Espíritu Santo. ¿Viste? Entonces me parece que tenemos que hacer algunos arreglos en nuestras vidas. Bueno, el arrepentimiento desemboca en el señorío de Cristo. Uno tiene que someterse al señorío de Cristo para ser bautizado, que es el segundo marco de la puerta. ¿No es esto que dice en Hechos 2:38? Arrepentimiento, ¿qué más? Bautismo y recibir el Espíritu Santo. Bueno, lo que es bautismo. ¿Qué es bautismo? A ver. ¿Qué es bautismo? Es un ritual. Es una ceremonia. Es una tradición. Es un nacimiento. Vamos a ver 4 realidades espirituales que suceden en el bautismo. Primero, Gálatas 3:27. Por favor, alguien. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces el bautismo me reviste de Cristo. Ahora yo estoy revestido con esta camisa. Pero cuando fui bautizado, fui revestido de la persona de Jesucristo. Un ritual no puede ser esto. No tiene este poder. Segunda realidad espiritual que sucede en el bautismo. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Por favor. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Viste lo que dice este versículo? Sepultados con él en el bautismo. El bautismo me mata, me sepulta. Esto hace el bautismo. Un ritual no tiene poder para hacer esto. Una ceremonia tampoco. Entonces el bautismo sucede algunos eventos espirituales que es invisible a ojo desnudo, pero sucede espiritualmente. Y nosotros podemos discernir esto espiritualmente, ¿viste? Dice esta palabra. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. ¿Viste? Este versículo dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo por el bautismo. El bautismo te sepulta. ¿Me explico? ¿Sí?
Mira, me enteré de un testimonio en Oriente Medio, no sé muy bien qué país que sucedió. Había dos amigos que ellos crecieron juntos de chiquitos y cuando se volvieron adultos se apartaron, cada uno para su camino porque fueron a trabajar. Y este hombre, después de adulto, mucho tiempo después, muchos años después, le agarró las ganas de encontrar a su amigo. Y él quería encontrar a su amigo y se metió en internet a buscar a su amigo, el nombre de su amigo, y no pudo encontrar. Dijeron para él que había un grupo de religiosos que hacía consulta a los espíritus, y estos espíritus ubicaban cualquier persona en el mundo. Entonces él fue a hacer esta consulta a los espíritus. Y los espíritus dijeron, tu amigo murió. Oh, no puedo creer. Mi amigo murió, pero lo quería encontrar porque es mi amigo desde chiquito. Y el espíritu dijo, no, él ya murió en tal fecha, tal mes y tal año. No puedo creer. Y él salió frustrado, ¿viste? Porque su amigo había fallecido. Bueno, un tiempo después, no sé muy bien cuánto tiempo y el lugar, pero él encontró a su amigo en la calle. Vos estás vivo, no puedo creer, pero no estás muerto. No estoy vivo, soy yo. Estoy vivo acá, de carne y hueso. No, pero no puedo creer, yo hice una consulta, los espíritus dijeron que estabas muerto y la fecha de tu muerte fue tal día, tal mes y tal año. Ah, esta fue la fecha de mi bautismo. Murió, ¿eh? Para los espíritus, para los demonios. ¿Me explico? Porque el bautismo no es un ritual, no es una ceremonia, no es una tradición. Él tiene valor espiritual. Y para los demonios, cuando fuimos bautizados, morimos. Está escrito que el bautismo sepulta nuestro viejo hombre con el bautismo, con Cristo, juntamente con Cristo. En los versículos después del T4 de Romanos 6, dice, por eso consideraos muertos para el pecado y vivos para Dios. ¿Cómo que me considero así? Por el bautismo. Porque el bautismo también hace otra cosa, la tercera realidad espiritual que sucede en el bautismo. Me resucita con Cristo, que está escrito ahí en este versículo 4 de Romanos 6. Me resucita con Cristo. Y entonces, después que fuimos bautizados, podemos decir, ya estoy crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, Cristo vive en mí. ¿Cómo? Por el bautismo. Por eso dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas se pasaron, todo se hizo nuevo. ¿Por qué? Porque yo nací de nuevo. ¿Cómo nací de nuevo? Arrepintiéndome y reconociendo a Jesús como mi Señor de toda mi vida, siendo bautizado y recibiendo el Espíritu Santo. Cuarta realidad espiritual que sucede en el bautismo. Hechos 22, versículo 16. ¿Quién puede leer, por favor? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Wow. Entonces el bautismo lava mis pecados. Un ritual no puede lavar los pecados de alguien. Una ceremonia tampoco. ¿Viste? ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Amén. Márcio, entonces
Entonces, el bautismo no sirve para entrar en el rol de miembros de una iglesia. El bautismo sirve para lavar mis pecados. El bautismo no es para entrar en el rol de miembros de una iglesia. Está escrito ahí en este versículo que el bautismo sirve para lavar los pecados. Está escrito ahí. Recién leímos Hechos 22:16. Para eso sirve el bautismo. ¿Viste cuando te bañas? Cuando reconoce que está sucio. ¿No es así? Cuando uno reconoce que está sucio de pecado, tiene que ser bautizado para lavar los pecados. ¿Me explico? Bueno, el otro marco, ¿cuál es? Recibir el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué Dios nos da el Espíritu Santo? Hechos 1:8 responde esta pregunta. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso nos da el Espíritu Santo. Amén. Para ser Testigos. testigos. ¿No es esto que está escrito ahí? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y seréis qué? Mis testigos. Es para eso que sirve el Espíritu Santo, para eso que nos da Testificar. el Espíritu Santo, para testificar. O sea, cuando yo tengo el Espíritu Santo y testifico de Jesucristo para alguien, mi palabra sale con salsa, con gracia, con unción, ¿viste? Con poder. Allá en nuestra congregación en Agudos, la ciudad de Agudos en Brasil, una persona recién fue bautizada, 3 meses tenía de su bautismo. Y él estaba haciendo un asado para su familia. Y su primo le preguntó: hola Adriano, mira, está diferente, tu cara está diferente, ¿qué pasó contigo? Y Adriano no sabía explicar. Adriano no sabía explicar el Evangelio todavía, ¿viste? Porque tenía 3 meses de convertido. Entonces no sabía muy bien. Pero lo único que sabía, dijo para su primo: Jesús. Fue todo lo que dijo para su primo. ¿Sabes lo que sucedió con su primo? Se convirtió él y su esposa. Y son discípulos. Por el testimonio de Adriano, que recién había sido bautizado hacía 3 meses. No sabía explicar el Evangelio todavía. Pero cuando le preguntó: ¿qué pasó con vos? Jesús. El primo y la esposa se convirtieron. ¿Cómo es esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en él le dio poder para ser testigo. Y cuando habla sale con gracia, con poder. Y el Espíritu Santo va en aquella persona para convencerla de pecado. ¿Me explico? Amén. Amén. Arrepentimiento, bautismo, don del Espíritu Santo. Amén. Así es el nuevo nacimiento. Así se nace de nuevo. El que no se arrepintió, no fue bautizado, no recibió el Espíritu Santo, ¿está en dónde? Nieblas. Bueno, Marcio, cuando nací de nuevo, entré en el camino, ¿qué soy ahora? Nueva criatura. Y la Biblia dice en 1 Pedro 2:2 que somos recién nacidos. Alguien, por favor, puedes leer 1 Pedro 2:2. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación.
desead la leche espiritual como recién nacidos. O sea, este que recién nació necesita leche espiritual para crecer, para ser un discípulo fuerte. ¿Viste? Marcio, ¿por qué que después que fui bautizado, empezó luchas en mi vida y conflictos que antes yo no tenía? ¿Por qué? La clásica. Porque ahora empezó una lucha de la carne contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Eso dice Gálatas 5:17. ¿Quién puede leer? Por favor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. ¿Viste lo que está escrito? Que el espíritu milita, lucha contra la carne y la carne contra el espíritu. ¿En dónde? El que nació de nuevo, ¿en dónde está el Espíritu Santo? ¿En dónde está? En él. Entonces, ahora el Espíritu Santo que está en él lucha contra su carne. Y su carne lucha contra el Espíritu Santo que está en él. Por eso, después que fuimos bautizados, empieza una lucha, un conflicto que no teníamos antes. Pero está bien que pase esta lucha. Significa que el Espíritu está en vos. ¿Viste? Porque si no, antes nosotros éramos esclavos. No había lucha. Éramos perdedores siempre. La carne siempre era vencedora. Porque éramos esclavos. El Espíritu no estaba dentro mío. Por walkover perdíamos. Claro, así es. Por one cover. Walkover, ¿sí? Así es. One cover. O sea, ¿viste cuando hay un juego de fútbol? Hay dos equipos. Un equipo se entra en la cancha, pero el otro no se va en el juego. Y este gana por one cover. La carne ganaba siempre por one cover. Porque el equipo del espíritu no estaba en la cancha. Todavía. Pero cuando nacemos de nuevo, nacemos de nuevo, el equipo del espíritu entra en la cancha y empieza la lucha. Pero somos recién nacidos y tenemos que alimentarnos espiritualmente para madurar y ser fuerte. Entonces, mira, la carne y el espíritu son dos leones. ¿Cuál alimentas? Vence. Tu carne se alimenta de sentimientos. Tu espíritu se alimenta de convicciones. ¿Cuál alimentas? Vence. ¿En dónde encontramos estas convicciones? En la palabra. Por eso tenemos que leer, comer, meditar. Porque en la palabra encontramos esas convicciones que alimentan nuestro espíritu. Y así vamos madurando en el camino. Y así vamos venciendo las tentaciones. Yo no tengo que luchar contra mi carne. Yo tengo que alimentar el espíritu. Esto tengo que hacer. Porque el espíritu da cuenta de vencer la carne cuando está alimentado. Son dos leones, ¿viste? ¿Cuál alimentas? Vence. Pero Marcio, yo sé que es la voluntad de Dios leer la Biblia, perdonar a la gente, ir en las reuniones, ayunar, adorar, pero no siento. ¿Escuchaste a alguien hablar esto alguna vez? Sí. Yo no siento de leer la Biblia.
no siento de orar, no siento de ayunar, no siento de ir en las reuniones. Yo siento de quedarme en el sillón mirando la pantalla con el control en la mano. Esto siento, pero no siento de ir en las reuniones. Entonces no voy, porque si voy es hipocresía. No es hipocresía, hermano. Es sentido de obediencia y responsabilidad. Por ejemplo, había un momento en mi vida, y con esto termino. Había un momento en mi vida que yo estaba trabajando en una empresa de computación en otra ciudad y yo tenía que despertar por las 6 de la mañana, tomar el bus a las 7 y empezar a trabajar, entrar para trabajar a las 8. Pero ¿te parece que yo sentía de despertar a las 6 de la mañana todos los días? ¿Te parece? No, claro que no. Lo que sentía es de quedarme dormido hasta las 11 de la mañana. No sentía de despertar por las 6. Pero nunca perdí un día de trabajo por estos sentimientos. Porque yo no me muevo por sentimientos, me muevo por convicciones. Así se anda en el Espíritu, así se vive en el Espíritu, ¿viste? Esto no es hipocresía, esto es sentido de responsabilidad. Es mi responsabilidad reunirme con los hermanos. Es mi responsabilidad leer la Biblia. Es mi responsabilidad espiritual orar. Es mi responsabilidad espiritual no escuchar música del mundo. Es mi responsabilidad espiritual hacer la voluntad de Dios en el camino. Entonces yo hago por obediencia, aunque no siento. Aunque no siento, no es hipocresía, es sentido de responsabilidad y obediencia. Así que obedezca. Amén. 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 Jesús tenía sentido de responsabilidad, ¿no? Él dijo, no sea hecha mi voluntad, sea hecha tu voluntad. Él no quería, pero obedeció. Hebreos 5:8 dice que Jesús aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Hasta Jesús tuvo que aprender a obedecer. ¿Se queda otra cosa para nosotros? No se queda otra. El camino es obediencia con responsabilidad. Amén. Amén.